Buenas, en este video tutorial se va a explicar lo que es el método simplex de dos fases. Para ello tenemos el siguiente ejercicio. El método simplex de dos fases, como su nombre lo dice, consta de dos fases. En la primera siempre se va a minimizar y en la segunda fase se va a hacer lo que pide el ejercicio. Teniendo eso muy en claro, ahora vemos nuestro ejercicio. Aquí tenemos nuestras restricciones, las cuales más abajo ya tienen agregadas variables artificiales y restadas variables de holgura. Luego de esto pasamos a nuestra fase 1. En la fase 1 vamos a minimizar, como siempre lo haremos para el método de las dos fases. En la fase 1, la función objetivo consta de la suma de las variables artificiales, como vemos en pantalla. Se despejan y se igualan a 0. Y creamos nuestra primera tabla. Si nos damos cuenta, nuestras variables básicas en la función objetivo son menos 1 ambas. Es decir, todavía no podemos comenzar a iterar, porque ambas deben ser 0. Para ello efectuamos las siguientes operaciones. De izquierda a derecha, es decir, se hará la operación que está más a la izquierda y luego la que está más a la derecha, guardando los cambios en la tabla. Esto para evitar hacer muchas tablas. Ahora, si nos damos cuenta, nuestras variables básicas sí son 0 y por lo tanto sí podemos comenzar a iterar. Así que aplicamos entonces la teoría de el método simplex para minimizar, la cual nos dice que en la función objetivo agarraremos el número mayor positivo, es decir, el 9, como columna pivote. Aplicamos la prueba de la razón y vemos que agarramos el 10. Es decir, haremos este 6, 1, y el 3 y el 9 los haremos 0. Para eso efectuamos las siguientes operaciones. He de destacar que F1 es fila 1, F2 es fila 2 y F3 es fila 3. Esas operaciones nos arrojan la siguiente tabla. Si nos damos cuenta, X2 entró como variable básica. Seguimos aplicando la teoría de métodos simples para minimizar y escogemos a X1 por preferencia. ¿Por qué digo por preferencia? Porque si nos damos cuenta hay un empate entre X1 y S2. Ambas tienen un medio, pero escogemos X1 por preferencia. Aplicamos la prueba de la razón y haremos el 1 medio del medio, valga la redundancia, lo haremos 1. Y el 1 medio de arriba y el 1 medio de abajo los haremos 0. Aplicamos las siguientes operaciones para eso. Lo cual nos da la siguiente tabla. Nos damos cuenta que en las variables básicas ahora tenemos X1 y X2. El detalle importante de esta tabla es el 0 que tenemos en la función objetivo, ya que esta es nuestra condición de parada para la fase 1. Siempre nos debe dar 0 para poder empezar la fase 2. Si nunca nos da 0 es porque el ejercicio no tiene solución. Pasamos a la fase 2, en la cual haremos lo que el ejercicio nos está pidiendo. En nuestro caso vamos a minimizar, pero vamos a minimizar con la función objetivo original, eliminando las variables artificiales. La primera tabla de la fase 2 es igual a la última tabla de la fase 1, con la excepción de la función objetivo, es decir, la fila de la función objetivo, puesto que en la primera tabla de la fase 2 esta fila va a ser cambiada por la función objetivo original, que es la que estamos tratando ahora. Nos damos cuenta que nuestras variables básicas no son 0 en la función objetivo, por lo tanto no podemos comenzar a iterar, debemos hacerla 0. Para ello aplicamos las siguientes operaciones. Nos da la siguiente tabla. En esta tabla nuestras variables básicas sí son 0. Ahora sí podemos comenzar a iterar. Nos damos cuenta que 5000 tercios en nuestra columna pivote, aplicamos la prueba de la razón
y seguimos iterando. Aplicamos estas operaciones y nos arrojarán la siguiente tabla. En esta tabla vemos cómo entra S2 como variable básica y sale X1. Nos damos cuenta que ya llegamos a nuestra condición de parada, puesto que no hay números positivos en la fila de la función objetivo. Es decir, llegamos a la solución óptima, donde Z es 6000, S2 es 12 y X2 es 12. Nuestra solución óptima es X1 igual 0, S2 igual 12, X2 igual 12, Z igual 6000 y lo comprobamos, sustituyendo los valores en la función objetivo. 2000 por X1, que es igual a 0, más 500 por X2, que es igual a 12, más 0 por S2, que es 12. No lo colocamos porque su coeficiente es 0 y por lo tanto va a ser 0. Si calculamos 500 por 12 es 6000 y es nuestra solución más óptima. Hasta aquí este tutorial.